En el mundo de las artes, los pintores sobresalen por sus impresionantes obras. En cada trabajo se puede apreciar las cualidades del pintor, mostrando la forma en que dirigen las líneas y las curvas en la imagen, cómo agrupan la figura principal del cuadro dentro de una forma geométrica, las luces y las sombras que sobresalen, la técnica y el toque especial del autor. Todas estas características nos sirven para identificar quién es el artista. En este momento, en este día, quiero compartir contigo este tema muy interesante: la creación de la tierra, cómo Dios hizo los cielos y la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia que en el principio, en el origen, Dios creó. La palabra Dios es Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó los cielos y la tierra. Y me quiero sentar solo en ese versículo, porque de Génesis 1:1 a Génesis 1:2, cuando todo está desordenado, pasaron millones y millones de años. Así que, ¿qué es lo que sucedió en ese fragmento de tiempo? ¿Qué es lo que pasó en ese fragmento o en ese momento de Génesis 1:1 a Génesis 1:2? Dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por la fe entendemos que la tierra fue creada a imagen de lo que no se veía. En Génesis 1:1, Dios creó, en todo ese tiempo Dios creó los cielos y creó la tierra. Dice la Biblia en el libro de Job, cuando Job le está consultando a Dios o le está preguntando a Dios, primero Dios le dice, ok, empezó él a preguntar y empezó a decirle por qué esto y por qué lo otro. Y en Génesis capítulo 40 le dice el Señor, ahora cíñete tus lomos como varón, yo voy a preguntar y tú vas a responder. ¿Quién hizo el Orión? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo las constelaciones? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién formó todas las cosas? Y dice él que antes que el hombre fuera, él había hecho todo. Entonces, ¿qué hizo Dios antes de Adán y Eva viniera o Dios los creara en el huerto del Edén? Los teólogos le llaman a ese tiempo el mundo preadámico. Fue antes que Adán fuera creado en esta tierra. Le llaman el mundo preadámico. ¿Qué sucedió en el mundo preadámico? Y la Biblia lo explica de una forma sobrenatural. En el año 1842, Richard Owen, cuando empezaron a tener los descubrimientos de los restos o de los fósiles de los dinosaurios, ellos le llamaron a ese término dinosaurios, que es dainos en el griego, que la palabra daino quiere decir lagartos gigantes o lagartos monstruosos. ¿Por qué? Porque sus huesos, su patología y su forma describían grandes animales, describían unos animales impresionantes que hasta el día de hoy tenemos la evidencia científica y los restos fósiles en los diferentes museos en Inglaterra, en Estados Unidos y en diferentes lados de este planeta. Eso nos demuestra bíblicamente y científicamente que Dios hizo todas las cosas. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 40, que Dios hizo una primera, llamémosle, generación de animal. Antes que el hombre fuera, ya había un jardín en esta tierra. Antes que el hombre fuera, ya había un Edén en esta tierra. Un lugar placentero o un lugar de descanso, que es la palabra hebrea. Dice la Biblia Job que en el origen Dios hizo a Behemoth. La palabra Behemoth significa lagarto gigante. Algunos por ahí dicen que es un hipopótamo, pero cuando usted lee detalladamente las características de Behemoth, dice que Behemoth tiene su boca que el río Jordán le pega en su boca, que los árboles le sirven de sombra ante él y que su cola es como un roble. Y cuando comienza a describirlo y usted comienza a verlo, y cuando usted lo asocia tal vez con estos animales que fueron descubiertos en 1842 por Richard Owen y de muchos restos
fósiles, usted podría identificar y decir este es un brontosaurio, cuando su cola, dice que su cuello es alto y llega hasta los árboles y su cola es como un roble. Entonces esa primera generación que nos habla Dios, la Biblia ya hablaba de ellos, pero la Biblia le llama monstruos marinos. Génesis capítulo 1 dice que Dios en el principio creó los monstruos marinos, monstruos gigantes. Y Job capítulo 40, cuando Dios le está preguntando a Job, le dice, ciñete tus lomos como varón. Yo voy a responder, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice a Behemoth? Y usted lo puede leer ahí en el libro de Job capítulo 40. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice a Behemoth? Le dice, dice, los árboles le quedan como sombra, el Jordán pega en su boca y su cola es como un roble. Estamos hablando de un dinosaurio, término que se le dio en 1842 por el inglés Richard Owen. Entonces, eso fue lo primero que Dios creó. La primera generación que Dios hizo de animales fueron los dinosaurios. Por ahí una vez me preguntaron, pastor, ¿existen los dinosaurios? ¿O los habla la Biblia de los dinosaurios? Claro que sí habla. Job capítulo 40 está hablando de un dinosaurio. Si el ser humano fuera creado en el tiempo de los dinosaurios, hubiera sido una humanidad exterminada, porque los dinosaurios eran carnívoros y se comían unos entre otros. Entonces, ellos hubieran terminado con la humanidad. Por eso es que ellos existieron antes del ser humano, antes que el ser humano estuviera en esta tierra. ¿Qué había también en ese tiempo? Había un Edén. En la Biblia podemos ver en el libro de Ezequiel cuando Dios está haciendo a Luzbel. Luzbel fue su primer nombre originalmente como ángel de luz. Y lo impresionante de esta revelación que Dios nos da, tal vez no voy a hablarte de la creación de Luzbel ni toda su transformación que pasó con la iniquidad que él surgió o que él tuvo. Pero lo que quiero mostrarte es que antes del ser humano ya existía un huerto. Y un huerto en esta tierra. Dice en el libro de Ezequiel que en el huerto de Dios estuviste. Y ahí estuvieron preparados los tamborines, las flautas para el día de la creación de Luzbel. Entonces ya existía un huerto, ya existía un lugar placentero, ya existía un lugar de descanso, y ese estaba en la tierra. Y cuando usted combina este versículo de Ezequiel, cuando habla de la creación de Satanás, y esto anótalo, Satanás fue creado en la tierra. Satanás no fue creado en el cielo. Su nombre es Luzbel, ángel de luz, y fue creado en la tierra. Ezequiel lo dice Isaías capítulo 14. Entonces, en ese tiempo, de Génesis 1.1 a Génesis 1.2, primero que Dios hizo una primera generación animal, llamémosle a esta generación monstruos marinos, o podamos llamarle como Richard Owen en 1842 como dinosaurios, que eso fue lo que Dios hizo. ¿Qué Dios hizo también en ese tiempo? Y lo pueden ustedes estudiar en el libro Yo Soy el que Soy, que el Señor me permitió escribir. Ahí todos estos temas que estoy compartiendo con ustedes están en este libro Yo Soy el que Soy, y ustedes los pueden adquirir, ¿verdad? ¿Qué también Dios hizo? Primero hizo los arcángeles. La palabra arcángeles es del prefijo arque, que significa primero en una escala jerárquica. Los arcángeles, hay varios momentos en la Biblia donde Dios muestra la aparición de arcángeles. Uno de esos arcángeles que tenemos es el arcángel Miguel. El otro es el arcángel Gabriel y el otro el arcángel Rafael. El arcángel Miguel, por todos los registros bíblicos, es el protector de Israel. El arcángel Miguel es el que pelea a favor de Israel. Es el que, si hay un principado en los cielos deteniendo algo para Israel, es el que pelea. Eso lo pueden ver en el libro de Daniel. El arcángel Miguel fue el que despachó, digámosle así, o el que expulsó a Satanás del tercer cielo y lo expulsó al segundo cielo. En otro momento vamos a ver la caída de Satanás. Entonces, estos fueron los primeros ángeles que Dios creó, y los hizo en ese lapso de tiempo de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 2. Lo segundo que Dios hizo fueron los querubines. Satanás es un querubín.
En el libro de Ezequiel capítulo 28, cuando está hablando de la creación de Satanás o de Luzbel, le dice, tú gran querubín. La palabra querubín dice en el hebreo, es en el singular, es querub, que significa un protector de un lugar, de una zona, de una región. Y eso está en el libro de Ezequiel capítulo 1 y en el libro de Ezequiel capítulo 10. Satanás era un querubín y fue creado en esta tierra. ¿En qué tiempo? En esos miles y millones de años que transcurrieron de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 1.1 a Génesis capítulo 1.2. Otra creación que Dios hizo en ese tiempo fueron los serafines. La palabra serafines en el griego significa seres que arden, serafines, seres que arden. Y estos serafines, usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 6 y también lo puede ver en Isaías capítulo 6. Estos son los que están delante del Señor. Y dice la Biblia que tienen miles de ojos en su cuerpo y tienen 6 alas, porque con 2 vuelan, con 2 alas cubren sus rostros y con 2 alas cubren los ojos que están en su cuerpo, y con los otros 2 vuelan. Y estos son los que están delante del Señor, que son millones y millones y millones de serafines, que todos los días dicen santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Cordero. Por ahí siempre decimos, ¿por qué yo tengo que adorarle al Señor? Yo te quiero decir algo, Dios no necesita tu adoración. Dios tiene millones y millones y millones de ángeles que le adoran. Yo necesito adorarle a Dios. Yo necesito postrarme y adorarle al Creador de todas las cosas, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, al que hizo los ángeles y al que hizo al ser humano. Serafines, seres que arden y son los que están delante del trono de Dios. Y luego tenemos los ángeles normales. Los ángeles normales son seres como nosotros, con figura humana, solo que con alas. En algunos momentos, cuando aparecen en la tierra, estos también pueden cambiar de forma. Tenemos en el libro de Hebreos, la palabra hebrea de ángel significa mensajero. Los ángeles son mensajeros que Dios envía desde el tercer cielo con un mensaje específico para alguien. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Dice la Biblia que cuando fueron las mujeres miraron ahí unos ángeles y le dijeron, ¿a quién busca? A Jesús. Dice que, y luego otras versiones dice, miraron unos jóvenes. Cuando llegaron los discípulos también, y dice que en el lugar donde ellos estaban, miraron que la piedra estaba removida, pero miraron también unos jóvenes. Esos eran ángeles. Así como hubieron otros ángeles que se aparecieron desde el Génesis hasta el Apocalipsis en el registro bíblico. En el Apocalipsis, ¿verdad? Ángeles que se le aparecen, ¿verdad? Los discípulos, ángeles que se van a aparecer en los tiempos finales por los cielos, predicando el evangelio del reino. Entonces, en ese tiempo, hermano, en el mundo preadámico, pongámosle ese término teológico, en el mundo preadámico, lo que Dios hizo fue una primera creación animal llamada por Richard Owen en 1842 como dinosaurios. En el libro de Génesis capítulo 1, en el libro de Job, le llama Behemoth, aquel dinosaurio gigante que él hizo, o aquel monstruo gigante, o aquel animal gigante que él hizo. Y en el libro de Génesis capítulo 1 le llama monstruos marinos. ¿Qué también hizo? Hizo la creación angelical. En ese tiempo Dios creó todos los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines y los ángeles. Los ángeles han hecho varias apariciones en esta tierra. Pero mira lo interesante. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, que Dios creó los cielos y la tierra. Es imposible que Dios, después de haber creado algo ordenado, aparezca desordenado. Cuando usted lo ve en Génesis capítulo 1, versículo 2, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si Dios hizo una tierra ordenada, donde estaban los dinosaurios, donde vivían los dinosaurios en esta tierra, donde un grupo de ángeles estaba habitando en esta tierra, y eso lo puede leer usted en el libro de Ezequiel capítulo 28 y en el libro de Isaías capítulo 14. Había un grupo de ángeles habitando en esta tierra.
que había una conexión entre el cielo y la tierra. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué la tierra después sale desordenada y vacía? Y eso nos lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19, que hubo una gran batalla en los cielos. No hay ningún registro científico. Allá por el siglo XVIII, siglo XIX, se cree una teoría que los dinosaurios murieron producto de que un asteroide cayó en el Golfo de México y produjo ese gran cráter en el océano, y hoy se conoce como Golfo de México, que sucedió hace millones y millones de años, y eso fue lo que causó la extinción de los dinosaurios. Pero en la Biblia no nos habla de ninguna caída de un asteroide o de un meteorito en la Tierra que produjera esto. La única caída, mira qué impresionante, la única caída que habla en la Biblia que pudo haber producido un desorden, escúchelo bien, porque hubo un juicio. Recuerda lo que les digo, Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28, ángeles habitaban en esta tierra, en ese mundo preadámico, y había una conexión con el cielo y la tierra. El primer juicio que vino sobre la tierra fue el juicio que vino sobre Satanás. Apocalipsis capítulo 19 dice que hubo una gran batalla en los cielos. Está hablando de la frontera del tercer cielo. Y dice que hubo una batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles, dice, luchó contra el dragón, contra la serpiente antigua, que es Satanás. Y no se halló más lugar, dice, para él, sino que fue arrojado en la tierra. Fue sacado del tercer cielo y fue expulsado a la tierra. Esa fue la primera caída de Satanás. Mire cómo dice, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mira, aquí podemos ver claramente también la preexistencia de Jesús. Dice la Biblia que Satanás cayó millones y millones de años antes que el ser humano fuera creado. Y dice el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. La caída de Satanás, el juicio de Satanás y los ángeles que se rebelaron, fue lo que produjo el desorden en la tierra. Y usted lo puede ver en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Por eso es que en Génesis 1:1 aparece ordenada, y en Génesis 1:2 aparece desordenada. ¿Por qué? Porque Dios trajo un juicio sobre los ángeles que se rebelaron en ese tiempo, antes que el hombre fuera, y eso lo dice Apocalipsis capítulo 19. Esa es la primera transformación de la tierra, cuando reciben el juicio a los ángeles que se rebelaron. En la siguiente podcast vamos a compartir las otras transformaciones que ha sufrido la tierra, y la siguiente sería una nueva tierra, cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios trajo y creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. No te lo pierdas, que Dios te bendiga. Si deseas adquirir los libros del pastor Mariano Rodríguez, Yo soy el que soy y Yo soy el que soy, el ajedrez profético, puedes contactarte al correo cc.poderivida@gmail.com. Dios te bendiga.